Marcos, capítulo número 8. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Sí, amén? Y dice el Señor en su palabra: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos, dice, han venido de lejos. ¿De dónde habían venido algunos de ellos? De lejos, ¿verdad? Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos delante de ti para darte las gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu misericordia, por tu amor, para darte gracias, Señor, por la manera como nos tienes. Venimos, Señor, a rendirte adoración, alabanza. Venimos, Señor, a oír de tu palabra para ser edificados. Venimos, Señor, a depositar nuestras cargas en tus manos, en tus hombros, Señor, para que nos ayudes, para que sea más fácil nuestro yugo, Señor, en tus brazos. Señor, bendice a cada uno de los miembros, de los hermanos que están aquí esta noche. Bendice sus familias aquí representadas a través de ellos, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria tuya, Señor, porque solo tú lo mereces por siempre. Porque es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Hoy sí puede sentarse. Gloria al Señor. Una de las maravillas que tiene la palabra de Dios es, como ella misma dice, es una fuente de agua viva. No importa las veces que haya leído el texto, no importa las veces que lo haya predicado, no importa las veces que lo haya estudiado o enseñado, siempre va a haber algo nuevo que aprender del mismo texto. Y cuando hablamos de la alimentación de los 4,000, porque eso dice el encabezado del texto, amén. ¿Sí? Vea su encabezado de la Biblia. Dice alimentación de los 4,000. Por lo general, cuando predicamos este texto, siempre nos enfocamos en lo que es en sí el milagro. Diga conmigo, milagro. ¿Sí, amén? ¿Se ha fijado? Siempre estamos enfocados en el milagro, en la multiplicación de los panes y en la multiplicación de los peces. Pero esta vez yo no quiero hablarle de la multiplicación del alimento milagroso. Yo no quiero hablarle de cómo 4,000 personas comieron por la misericordia de Dios. Yo quiero que nos respondamos la pregunta: ¿por qué esta gente no se fue? Y yo así he titulado la meditación: ¿por qué no se fueron? Si usted lee y se va a dar cuenta, en el versículo 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud, era una gran multitud, y no tenían que comer, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. ¿Por qué dice? Porque ya hace ¿cuánto tiempo? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tiene, dice, ¿qué? Comer. Y entonces surge, hermanos, la pregunta, surge la meditación o surge la reflexión. ¿Qué motivó a esa multitud de gente a permanecer con el Señor? ¿Qué motivó, qué animó a esa gente a permanecer allí con Él por 3 días, aún sin tener que comer? ¿Sí? ¿Qué animó a esa gente, a pesar del sacrificio de estar absteniéndose de comida y a pesar de haber venido tan lejos, y sin embargo no se iban? ¿Qué fue? ¿Qué creen ustedes? El deseo de aprender. ¿Qué más? Escuchar.
Tenían necesidad. Amén. Entonces vemos la primera razón. Yo he puesto aquí 3 razones por las que no se fueron. Y la primera razón, hermanos, es porque estaban siendo alimentados espiritualmente. Por eso no se iban. Porque estaban siendo alimentados espiritualmente. ¿Sí, amén? Fíjese que a pesar de que no habían recibido comida, a pesar que no habían recibido tal vez el milagro por el cual estaban allí, sin embargo había algo más fuerte que los motivaba, que los empujaba a quedarse. Y es que estaban siendo ¿qué? Alimentados por la palabra de Dios. Y yo creo, hermano, que cuando vemos así las cosas, cuando las vemos de esa perspectiva, deberían de cambiar las motivaciones por las cuales venimos a la casa de Dios. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas van a ser, ¿qué dice? Añadidas. Yo creo que cuando vemos las cosas de otra óptica, de una manera diferente, cuando vemos las cosas de otra perspectiva y reflexionamos que esta gente permanecía a pesar de el sacrificio físico que estaban haciendo, pero permanecían porque estaban siendo alimentados espiritualmente, hermanos, nos da una forma diferente de ver las cosas. Creo que la primera motivación que debería movernos a venir a la casa de Dios es el hambre espiritual de venir a alimentarnos. ¿Me está siguiendo? Más que venir a sacar el milagro, más que venir a resolver la situación, más que venir a resolver el problema, lo primero que debería de motivarnos, hermano, es la necesidad o el anhelo o el deseo o el hambre de ser, ¿qué dice? Alimentados. Y es que usted, hermano, puede perderse la alabanza, puede perderse todo lo que quiera perderse. No adrede, no arbitrariamente. Porque una cosa es poder venir temprano y venir tarde. Y otra cosa es que por las circunstancias venir al filo de la hora. Son 2 cosas diferentes. Pero lo que debería de movernos para venir a la casa de Dios, hermanos, es el hambre espiritual. Que en su corazón existe ese anhelo, hermano. ¿De qué me va a alimentar el Señor este día? ¿Qué va a hablar el Señor esta noche? ¿Qué buenas nuevas me va a dar? Por eso dice la palabra, no solo de pan. Y si gusta, vea Mateo 4:4, por favor. Vea Mateo 4:4 para que vea que no son mis palabras, no son argumentos humanos, no es palabrerío humano. Si usted ve Mateo 4:4 y alguien me hace el favor de leerlo fuerte, con voz de ángel, de arcángel. ¿Sí, amén? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que lastimosamente muchas personas no valoran eso. No valoran. Muchas personas, hermanos, no valoramos el hecho de ser alimentados por la palabra de Dios. Lo tenemos en poca estima. Yo estoy seguro, hermano, que si le diéramos el valor al alimento espiritual, hermano, la casa de Dios estaría llena. Ahorita. Si yo estuviera vacío de mis propios argumentos, y un día les voy a hablar de la idolatría, porque idolatría, hermano, y somos bien tremendos, idolatría cree que solo es tener un santo. Y somos bien pesados. Juzgones, criticones. Porque, idólatra, porque tiene el estampito de San Judas Tadeo. Idólatra, porque tiene a San Antonio parado de cabeza. Deje el hombre, tal vez le da el novio o la novia. Son bien tremendos. Idolatría, oiga bien, idolatría es ir en pos de otros dioses. ¿Sí, amén? Y muchas veces somos idólatras porque vamos en pos de nuestros propios razonamientos.
va más allá la idolatría. La idolatría, y no digo que sea malo, que sea bueno, Dios en su momento, botamos las imágenes, los que tuvieron imágenes, yo gracias a Dios, la única imagen que recuerdo es el cuadro de la Santa Cena que estaba en el comedor de mi casa, donde mi madre por años. Yo ya le he contado, el cuadro de la Santa Cena, una foto de mi abuela, de esas fotos antiguas que estaban pintadas o dibujadas, que cada vez que yo me movía sentía que la abuela me miraba. Gran temor y pavor, cada vez que me movía la abuela me estaba viendo. De toda la vida esos cuadros. Un día los tiramos, hermano, o los tiran. Pero a veces la idolatría, hermano, es ir en pos de nuestros propios pensamientos, hermano. Hay pensamientos en la cabeza de cada uno de nosotros que están súper arraigados. Ideas propias, razonamientos propios. Usted tiene su propia versión de la Escritura en su cabeza. Usted tiene su propia versión de los evangelios. El evangelio según San Yo. Y ahí en esa cabeza cerrada no entra argumento, no entra palabra, solo lo que le gusta, lo que le conviene, lo que le parece. Pero todo lo que lo mueve de su comodidad, todo lo que lo mueve de su situación actual, todo lo que lo mueve a buscar más de Dios, no le gusta. Tiene la mente cerrada. Y qué diferente fuera si nosotros, nuestra motivación principal fuera ¿cuál? Venir para ser alimentados por la palabra. Yo creo, hermano, que, y se lo digo con mucha humildad, creo que debería sentirse muy contento de estar en un ministerio bíblico. Bíblico. Donde la norma de fe es la Biblia. Donde cada vez que nos paramos acá, nos paramos porque hemos dedicado por lo menos 3-4 horas. Por lo menos, si no un día entero. Estudiar la palabra para venir a enseñarla. Y usted debería de sentirse contento. Antes, hermano, de tomar cualquier decisión, antes de tomar la decisión de moverse, antes de tomar la decisión de cambiarse de iglesia, antes de tomar la decisión de dejar de venir, antes de tomar la decisión de resentirse por lo que acá se dice, debería de estar agradecido y contento porque está en un ministerio, está en una iglesia que tiene el firme compromiso de enseñar la palabra de Dios a la luz de la misma Escritura. ¿Cómo se enseña? Y le voy a decir algo, somos atrevidos. Si usted tiene un argumento diferente y lo debatimos a la luz de la Escritura y me convence que lo que usted piensa a la luz de la Escritura es cierto, yo le creo. ¿Me está siguiendo? Así de convencido, hermano. Si usted dígame que la salvación se pierde y debatamos con la Biblia. Debatamos. Y si usted me convence a la luz de la Escritura que la salvación se pierde, yo se lo creo. Cualquier tema de la Escritura, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el firme compromiso de enseñar la Escritura a la luz de la misma Escritura. Y esa debería de ser una fuerte motivación. Esa debería de ser una fuerte, ¿qué le digo? Una fuerte causa. ¿Para qué? Para que usted anhele estar en la casa de Dios, para que usted antes de moverse, para que usted antes de hacer cualquier cosa, considere que acá la palabra no se enseña para entretenerlo. La palabra no se enseña, hermano, para decir las cosas que quiere oír, sino lo que Dios quiere que oigamos. Eso. Indiscutiblemente, hermano, algunas veces no va a ser de su agrado ni de mi agrado lo que nos diga la palabra. Pero dice la palabra, amonesta al sabio y será más sabio. Si usted es sabio y escucha la amonestación a la luz de la palabra, va a ser más sabio. Pero si usted es un burro, o burra, porque hay de los dos, burras y burros. Si usted es una burra y con B pequeña, de vaca, ¿ya?
vela bidental o burro, también, para que no nos quedemos atrás. Hermano, a la primera amonestación de la palabra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Irse. A buscar un ministerio donde se acomoden a lo que usted quiere vivir y no a lo que la palabra enseña. Entonces, ¿por qué se quedó esta gente, hermanos? Porque estaban siendo alimentados espiritualmente. Estaban siendo alimentados espiritualmente. Y dice el versículo número 2, que ya hacía 3 días, hermano, que estaban ahí con él. No tenían que comer. Y dice Marcos 8:3, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? En ayunas, 3 días. Y sin embargo, ¿qué pasaba? Ahí estaban. Ahí estaban. ¿Cuál debe de ser la motivación? ¿Por qué debemos de permanecer? ¿Por qué debemos de perseverar, hermanos? Porque necesitamos ser alimentados espiritualmente. Número 1. Número 2. ¿Por qué no se fueron, hermano? Porque tuvieron fe y porque tuvieron paciencia. Tuvieron fe y tuvieron paciencia. Siempre en el versículo número 3. Y los envió, dice, y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar el pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. 6. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, dice, habiendo dado gracias, los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusiesen delante de la, dice, multitud. ¿Cuál es la segunda razón por la cual se quedaron? Porque tuvieron fe y tuvieron paciencia. Señores, primero fe. Esa gente estaba alimentándose espiritualmente. Ahora le pregunto, ¿cómo va a tener fe si no se alimenta espiritualmente? ¿Me sigue? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué se quedaron? Porque estaban alimentados espiritualmente. El ser alimentados espiritualmente que les dio fe. ¿Y la fe les dio qué? Paciencia. Mire, dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿De qué sale de ese problema, hermano? Sale. ¿De que esa cosa se arregla? Se arregla, hermanos. El mundo dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso dice el mundo. ¿Nosotros qué decimos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano, de que salimos, hermano. Siempre y cuando hagamos las cosas, siempre se le he dicho, como Dios quiere que las hagamos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se quedó esa gente? Sencillo. Porque tuvieron ¿qué? Tuvieron fe. Y quiero decirle algo, hermano. La fe lo manda a creer. Diga conmigo, creer. Vuelva a ver a su hermano en la par, dígale, creer, dígale. Pero así, con cara de bravo, creer, dígale. Creer. ¿A qué lo manda la palabra? A creer. No lo manda a darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas. Que le quede claro. Lo manda a creer. Fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. No lo manda a decirle, porque Él es su papá, Él es su dueño, Él es Dios, Él es soberano, Él es omnipotente. Ya, Él es el dueño de todo. Si Él decide, papá, hasta este día llegaste, mañana
vamos a estar todos alborotados. Se fue la hermana. Pero si ahí estaba en el culto con nosotros. Si yo le di la mano. Ay, calla, a mí que me quedó debiendo $100. Y a mí 300, güey. Hermano, Él es soberano, si a Él le place. Nos vamos. Entonces Dios no nos manda a decirle cómo hacerlo. Nos manda a creer. ¿Cuántas personas habían ahí? ¿Sabe cuántos habían? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos habían? Y tal vez ahí no lo dice, pero en el texto paralelo en Mateo 15 del 32 al 39 sí lo dice. ¿Sabe cuántos habían? Habían 4,000. Habían 4,000 hermanos. Y habían ¿cuántos peces? ¿Cuántos peces habían? 3. Ahí en Mateo 15, 32, ahí lo dice. 7 panes, 7 peces. ¿Y cuántos peces? Dice, en el 34 de Mateo dice que tenían 7 panes y unos pocos, dice, pececillos. ¿Y cuántas personas habían? 4,000 personas. Le voy a pedir un favor, divida 7 peces en 4,000 personas. ¿A cómo le toca? A una espina cada uno. Y si tiene suerte, llevaba carne en la espina. ¿Sí, amén? A otro le tocó escama y a otro le tocó ojo. El ojo de pescado. ¿Sí? A otro le tocó cola. ¿Y panes, hermano? Que están abatidos que no alcanzó la carne el sábado. Porque se empezó sirviendo la gran cantidad de carne. Y a la final, retacos de carne, hermano, hilacha. Mira, una mollera de carne me dieron, alcancé a agarrar. Anantes. Imagínense 7 panes, pocos pececillos entre 4,000 personas. Pero si usted está alimentado espiritualmente, si usted está fortalecido en la fe, si su convicción está bien arraigada, hermano, a mí que no me vengan a decir que se necesitan $10,000 para abrir una iglesia. Me voy a reír en su cara. Aquí y en China, se lo digo. Tan seguro que nos vamos para Europa y abrimos una iglesia, hermano. Así como lo oye. Así como lo oye. Ya. Abrimos una iglesia. Porque esto es del Señor, hermano. Si yo soy empleado de Él nada más. Yo soy empleado de Él. El más interesado en alcanzar al mundo es Él, si dio a su Hijo para que muriese. Nosotros somos siervos inútiles haciendo lo que teníamos que hacer, hermano. Hermano, y le va a parecer quizás arrogante, agrandado. Aleluya. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Y yo creo en el Señor, hermano. Creo en el Señor firmemente. 7 panes, 4,000 personas. Solo se necesita la luz verde para obrar. Solo se necesita que Dios alinee las cosas. El día que Dios alineó las cosas para esta iglesia, ese día se abrió esta iglesia. No antes, no después. En el tiempo del Señor. ¿Por qué no se fueron? Tenían fe. Porque estaban alimentados espiritualmente. Estaban fortalecidos. Y la tercera razón por la cual no se fueron, hermano, es porque estaban conscientes que tenían una necesidad. Estaban conscientes que tenían ¿qué? Una necesidad. Hermano, el texto no lo dice, pero lo podemos
inducir. Le pregunto, entre 4,000 personas, ¿cuántos paralíticos habían? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos enfermos habían? ¿Cuántas personas endemoniadas habían? ¿Cuántos familiares de esos 4,000 personas tenían una necesidad de que Dios hiciera un milagro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Viera que cuando las iglesias son grandes es más fácil predicar porque usted tira el atarrayazo y allá que se ponga el sombrero el que le queda. ¿Me está siguiendo? Bien galán, fíjese. Ya tiene 2,000 en este módulo, tiene 2,000 acá y tiene otros 2,000 acá, 6,000 en el templo, mire. Y usted dice, deje de andar con la mujer del prójimo, y el que anda con la mujer o el marido del prójimo, le quedó el sombrero. Usted no sabe ni a quién le quedó el sombrero. Pero cuando el grupo es así, no vaya a ver visco el pastor porque ya dice que lo está viendo usted. No vaya a estornudar el pastor porque, ay, por mí estornudó el pastor. Quizás quiere pasarme ese espíritu de gripe. ¡Achú! Me la pasó, dice el hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Esa gente tenía necesidades, hermano. Y la necesidad hizo que se quedaran. Yo pregunto, ¿tenemos o no tenemos necesidad? Todos tenemos necesidades, hermano, de algo. Si no tenemos la vida cuadriculada todavía, tapamos un hoyo y se nos destapa dos. Logramos nivelar las finanzas y se nos enferma el cipote. Se nos compone el cipote y se nos enferma la viejita en El Salvador. Allá hay que mandar $200. Porque no piden 20, hermano, ni 30. Ahí le di, más el viaje que voy a echar a la Western Union. Y usted por $20 paga 10 de envío, tampoco tiene sentido. Pero entonces, solo de 100 les gusta ya. ¿Verdad? Solo de 100. Entonces tapamos un hoyo, se nos destapa otro. Tenemos todo cuadriculado y se le presenta una tentación. Ahora, ¿qué les impulsó a quedarse? La necesidad. 3 cosas por las que se quedaron, hermano. Número 1, porque estaban siendo alimentados espiritualmente. Número 2, porque tenían fe, resultado del alimento espiritual, y la fe les había también ayudado a tener paciencia. Y 3, porque tenían la humildad de reconocer que tenían una necesidad. Y eso los motivó a quedarse. Yo le invito esta noche a que se quede. A que se quede. Y que le permita a Dios mostrar lo grande de su poder y lo grande de su misericordia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie.